empezar por el principio. Anaí, Erika, Joan, Patricia, Víctor, cuéntenos cómo les fue, qué propusieron para su plan de clase. Profe, la verdad es que estaba bien difícil. Bueno, como que nos confundimos en eso del seguir el orden y como que las actividades no las planteamos bien, pero bueno, en sí el objetivo de aprendizaje que nosotros pusimos fue reconocer qué tipo de lenguaje utilizado en el video mediante el uso de recursos digitales, con web confiables. Profe, se nos hizo demasiado difícil, así que... Ya, Joan dice fue muy difícil, pero ustedes tenían, a ver, vamos a hacer entonces este ejercicio juntos, ¿ya? A ver, tenemos este momento, ¿no es cierto? Dijimos que hacemos un plan de clase para 2 periodos y tenemos esta guía, ¿ya? Sí estoy en el plan de clase. Y tenemos esta guía para esos 2 periodos, ¿no es cierto? En esta guía nosotros ya sabemos en nuestro PUD que lo que tenemos que hacer es que va a haber, ¿no es cierto?, un conversatorio con las conclusiones del video, que ya vieron un video, ¿no es cierto? Hay que sacar conclusiones grupales, hay que establecer preguntas indagatorias sobre un tema, porque los chicos tienen que hacer una indagación, porque tenemos que ver esta destreza de consultar bibliotecas, ¿no es cierto? Hay una demostración de uso de bibliotecas de recursos digitales, hay un plan de búsqueda que los chicos tienen que hacer y finalmente hay una investigación, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender cuál es la destreza. Ya decíamos igualmente que teníamos estas 3 destrezas vinculadas, ¿no es cierto? Elaborar criterios crítico-valorativos al distinguir las diferentes perspectivas en conflicto sobre un mismo tema en diferentes textos. La segunda, consultar bibliotecas de recursos digitales de la web. Y la tercera, usar el procedimiento de planificación, redacción, revisión en la escritura de diferentes tipos de ensayo expositivo. Ya, entonces, aún no van a escribir el ensayo, sabemos de eso porque tenemos ya un plan más o menos estructurado en el PUD. Pues la que vamos a ocupar en esta clase es esta y la de arriba, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque continuamos con el nexo de mantener los videos. Entonces, colocamos las dos, la una ya está. Colocamos las 2 destrezas. Esta ya la voy a borrar porque ya estaba. ¿Sí? Colocamos las 2 destrezas y decíamos en el proceso, primero comprendemos las destrezas, comprendemos el proceso y comprendemos qué es lo que queremos estructurar. Si ya sabemos nosotros que lo que los chicos al final van a hacer en esta clase sobre todo es consultar bibliotecas para hacer un plan de búsqueda, ¿no es cierto? Hacer un plan de búsqueda de bibliotecas. Entonces el resultado de aprendizaje que yo voy a obtener o que yo pretendo tener para esa secuencia que estoy planificando es la de generar habilidades o desarrollar, es un verbo más bonito que generar, porque no es que el docente ni el estudiante genera de la nada, en cambio desarrollar se supone que es algo que ya teníamos. Pues desarrollar habilidades de investigación en bibliotecas digitales y uso de recursos. Ese es un objetivo de aprendizaje, puede haber varios, ¿ya? La otra destreza, en cambio, era elaborar criterios crítico-valorativos al distinguir las diferentes perspectivas en conflicto sobre un mismo tema, ¿no es cierto? Como vamos a partir de las diferentes perspectivas, ¿no es cierto?, para luego hacer la investigación, igualmente, pues, identificar las diferentes perspectivas sobre un mismo tema
a partir de la comprensión lectora y el... ya, hasta ahí. O de la comprensión de un texto, de los textos, o de textos orales y escritos. Ya, listo. ¿Por qué? Porque el debate también va a investigar. Tenemos los dos objetivos de aprendizaje, las dos cosas va a hacer, ¿no es cierto? Vamos a pasar al tema de las actividades. Decíamos nosotros que en el inicio generamos una suerte de experiencia previa, de una especie de motivación, ¿no es cierto? En la que ligamos lo que hicimos en la clase anterior. Entonces, en la clase anterior sabemos, ellos ya vieron el video, en la clase conversamos todos y llenaron un cuestionario. En ese cuestionario, pues seguramente ahondaba en función de los argumentos, en función de la identificación del tema y de las motivaciones del conflicto como tal. ¿No es cierto? Entonces, como actividad previa, ¿qué pusieron ustedes? Cisne, Dayeli, Edison, Erika, Estefanía. Pusimos recordar, espérenme un ratito, profe, para leerle. Pusimos recordar los momentos importantes del video. Ya. Vamos a recordar los momentos importantes del video, ¿no es cierto? Ya recordamos los momentos importantes del video. Ellos ya hicieron un cuestionario. ¿Qué más pusimos en experiencia concreta? Realizar un conversatorio guiado para, conjuntamente con el docente, puedan extraer las conclusiones del video. Ya. Aquí, por ejemplo, como el cuestionario era en parejas, ¿no es cierto? Realizar un conversatorio. Aquí hay que hacer énfasis en preguntar a cada pareja. Ya. Listo. Entonces ahí preguntamos a cada pareja dice cosas, el profesor va anotando, luego traemos todas conclusiones generales y se acaba la experiencia previa, ¿no es cierto? Tenemos 2 horas de clase. A esto de aquí, a todo el inicio, ¿no es cierto? Le vamos a dedicar máximo ¿cuántos minutos? 10, 15. ¿Cuánto nos demoran? 40 minutos, ¿no? 40 minutos solamente en el inicio. Tenemos 80 para toda la clase de ahí. Entonces serían unos 20 minutos o unos... No, sí, unos 20 minutos estaría bien. Ya, vamos a dedicarle 20 minutos a eso. Ojalá los chicos sean conversones. Claro, y como son pareja por pareja, sí, se hace 20 minutos. Ya, muy bien. Luego decimos, en nuestra guía tenemos que de los chicos van a salir preguntas indagatorias respecto a un tema y va a haber una demostración de uso de bibliotecas para que los chicos hagan esa investigación sobre el uso de bibliotecas y también podamos generar un plan de búsqueda de información. Y finalmente los chicos harían la investigación. Entonces, en desarrollo y reflexión, ¿qué actividades específicas pusieron ustedes, Byron, Emily, Lady, Marlene, Jimena? ¿Sí me escucha? Sí. En el objetivo. Ya, ¿qué pusieron en el objetivo primero entonces? El objetivo pusimos indagar en diferentes bibliotecas y recursos digitales en la web. Ya, bien. Dentro de la experiencia prueba pusimos un foro como pregunta que dice qué recursos digitales se han empleado para realizar consultas académicas. Ya. Y también una presentación de una lista de recursos digitales para realizar un conversatorio sobre los que conoce. Ya, listo. Muchas gracias. Aquí está muy bien lo que han propuesto, sin embargo, ¿no es cierto? No hemos hecho este nexo con la clase anterior. Entonces, en el inicio hacemos el nexo con la clase anterior, ¿no es cierto?
Y aquí, como bien está comentando, no estoy segura de quién estuvo hablando porque no les veo las caritas, pero como bien estuvo comentando, hay que hacer la introducción, ¿no es cierto?, a este momento en el que los chicos ya tienen una experiencia indagando en el Internet. Entonces, una vez que terminamos este conversatorio, hacemos una pausa de 2 segundos y ahí sí, de nuevo volvemos a la experiencia concreta y les preguntamos, ahora sí, ¿qué experiencias tienen ustedes con la indagación? O si ya hicieron el foro, retomamos en cambio lo del foro, ¿no es cierto? Entonces, hacemos una especie de, hagámosle una lluvia de ideas sobre el uso de bibliotecas digitales, en donde consultan los chicos, ¿no es cierto?, digitales. A partir de la pregunta, ¿en dónde hacen sus consultas? Ya, los chicos ya respondieron, tenemos el tema de las consultas y aquí, como dicen ustedes, hacemos una presentación, ¿no es cierto?, de recursos de consulta. ¿Ya? ¿Qué más hacemos aquí en la reflexión? ¿Qué más podemos hacer allí? El mismo grupo, Byron, Emily, Lady, Marlene, Jimena. Se me fueron. Ok, ya no avanzamos. Ya, listo, ya no avanzamos más, listo. Entonces, hacemos la presentación, ¿no es cierto?, de los recursos de consulta y nosotros ya sabemos que los chicos lo que tienen que generar entonces es un plan de búsqueda y ese plan de búsqueda responde a preguntas de indagación respecto al tema que estábamos hablando del foro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Presentamos como que esta acción de recursos de búsqueda, ¿ya? Y a partir de allí nosotros les decimos, bueno, vamos ahora sí a generar preguntas de indagación. Acordémonos del tema, volvemos al tema, acordémonos del tema del que estamos discutiendo. ¿Qué preguntas tenemos planteadas? ¿Qué preguntas podemos investigar en la web? Entonces, de aquí igualmente hacemos como que la formulación de preguntas de investigación para entender, ¿no es cierto?, las diferentes posturas y ahondar más en la temática de la que estamos hablando. Los chicos van a formular las preguntas de investigación y luego aquí puede haber una actividad en la que, como tal, propusieron ya el grupo de Jimena, hacer que los chicos indaguen, ¿no es cierto?, en recursos de la web, indaguen a través de estas preguntas que ya formulamos, ¿no es cierto? Una vez que ya hacemos esto, nosotros vamos a problematizar esto. ¿Qué es lo que pasa cuando los chicos indagan y no tienen un plan de búsqueda? A veces no conocemos, por ejemplo, que si queremos algo que Google busca algo textualmente, le debemos poner entre comillas, o no sabemos cómo filtrar por idiomas o por años de publicación, por ejemplo. Entonces, vamos a generar la pregunta, así, ¿qué problemas de búsqueda tuvimos? Y luego ya generamos entre todo el curso un plan de búsqueda a partir de los problemas que los chicos tuvieron y con la información que el docente pueda proveer. Cuando ya generamos este plan de búsqueda, hacemos esta reflexión, el docente explica cómo hacer este plan de búsqueda, ¿no es cierto? Generamos un plan de búsqueda de ejemplo. En el cierre, pues, ya se hace un plan de búsqueda individual, ¿sí? Y finalmente la investigación que queda para la casa. Entonces, salen de la clase con el plan de búsqueda y la investigación queda para la casa, ¿no es cierto? A este periodo de acá le vamos a dejar 40 minutos. ¿Ya? Y a este momento de acá le dejamos, bueno, no a la investigación porque se ya queda para la casa, le dejamos 20 minutos, que cada uno haga ese ejercicio como que de pensar en su plan de búsqueda, y ya con
que hicieron con el profesor, ya no les va a ser nada complicado, incluso pueden utilizar cosas similares. Y bueno, aquí tendríamos que establecer que vamos a evaluar de la investigación, obviamente ponemos todos los recursos que vamos a utilizar durante la clase, y acá, en las actividades para la próxima clase, sabemos, ¿no es cierto?, que dejamos la investigación, que tenemos que pensar cómo retomar esa investigación, y así concluimos. ¿Qué ideas, en cambio, se les ocurrieron a ustedes? Mercy, Paula, Rubén, Selena. ¿Dicen que para la próxima clase? No. Como para completar este plan de clase, puede ser que no hayamos visto alguna cosa. Cuéntenos qué ideas se les ocurrieron a ustedes. ¿Qué pusieron? Aquí nosotros, por ejemplo, como actividad pusimos, mediante un organizador gráfico, ordenar todas las ideas principales del video. Ah, ya. Entonces, ustedes lo que hicieron fue que en el video, que del video organicen, ¿no es cierto? Que estas conclusiones, recordar los últimos de realizar un formulario guiado en las conclusiones. Entonces, de estas conclusiones deberían presentarse en organizador gráfico, dice Rubén, ¿no es cierto? Sí. Ya, como el profesor está poniendo en la pizarra, sí podríamos hacer un organizador gráfico general. Gracias. ¿Qué otra cosa puso Rubén? ¿O pusieron? ¿Algo más que quiera acotar? Vamos con el grupo de Cristina. Ahí también Magnelli. pusimos, aquí en el desarrollo, pusimos como también una presentación, así mismo, de diapositivas. Pero bueno. ¿Ya? Ajá. ¿Con qué información tenía la presentación? Mediante la investigación del video que estamos viendo, entonces porque ya sí tengan más énfasis en lo que están realizando. Ya, acordándonos que lo más importante de esta nueva clase, ¿no es cierto? Es como que el video nos ayuda más bien a hacer preguntas de investigación para hacer la ejecución de la investigación en recursos digitales. Eso es como que el fuerte de esta clase, el investigar distintas fuentes. Entonces, en ese sentido, la presentación que podamos hacer más bien tendría que ver con presentar los recursos de consulta. Y más que una presentación en PowerPoint, si es que tuviésemos, como estamos en la web, podemos hacer una demostración del uso, como que presentar los recursos, presentar recursos y demostrar de consulta y demostrar cómo se usa. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque dice, miren, ha habido esta biblioteca, ha habido este repositorio, ha habido este lugar de búsqueda, entonces van anotando la dirección web, ya conocen la interfase de esa dirección web y ya luego cuando hagan la investigación solo van a poder hacerlo. Sí, gracias Rubén. Vamos con el grupo número 5. Cristina, Magnelli, Mayra, cuéntenos ustedes en cambio cómo avanzaron, qué objetivo de aprendizaje pusieron. Cristina, Magnelli, Mayra. ¿Se jugaron las tres? ¿O no avanzaron a hacer? Jean-Pierre estaba anotando. No estoy escuchándoles. Profe, nosotros hicimos con Jean-Pierre y él estaba anotando lo que estábamos haciendo. No Ay, Jean-Pierre ya se le cayó el internet y no está en el aula. ¿No se acuerdan de algo? Ok, no pasa nada. Entonces, vamos a parar ahí y lo que espero que hayamos como que ejemplificado un poco, claro, cuando ustedes hagan el plan de clase tiene que ser como que mucho más específica la actividad, como vieron en el ejemplo anterior, si vamos a poner incluso el detalle de las preguntas que van a generar el conversatorio, ¿no es cierto? Porque no dejamos nada improvisar. Sí es cierto que sí se improvisa muchas cosas,
pero la mayoría que se improvisa es porque ya hay un guión base en que se puede improvisar. Entonces, capaz una pregunta no funciona, entonces en ese momento pensamos en otra, pero ya vamos con una pregunta pensada. Sí. Lo mismo, pensemos, ¿no es cierto?, ¿para qué me sirve cada actividad? ¿Qué voy a hacer con cada actividad? Sin perder de vista el objetivo. Si yo ya tengo mi PUD, porque todos tienen el PUD y en el PUD me está marcando, ¿no es cierto?, qué es lo que yo voy a conseguir en cada momento. Yo no pierdo de vista el PUD, sino que le hago mucho más específico y hago actividades de paso. O sea, qué actividad me permite pasar a este otro momento del PUD o a esta otra actividad del PUD. Qué actividad en específico yo como docente puedo desarrollar y gestionar en la propia aula de clases para generar este conocimiento que es necesario. Sí, entender igualmente el proceso, siempre como que vamos desde lo que es experiencial, de lo que podemos conversar, hasta lo que es un poquito ya más abstracto, hacia la lectura, ¿no es cierto?, hacia la clasificación de datos. Y claro, en la consolidación siempre buscar una actividad que sea realmente observable, que nos permita medir cómo se está aplicando la destreza, cómo los chicos han desarrollado la destreza o están desarrollando a la destreza. Listo. Entonces, hasta aquí, preguntas, dudas, sugerencias. Profe, cada plan, ¿para cuántos periodos dijo que debe ser? Ya, cada plan de clase van a hacerlo más o menos para 2 periodos y medio, un poquito más si se van a poder pasar esta vez, tomando en cuenta que son 36 horas de clase de unidad que tienen que cubrir. Entonces, deben hacer 2 planes de clase, cada plan de clase de 80 minutos, o sea, de 2 periodos, y si es que se pasan un poquito, no pasa nada, porque igual uno no se va a aplicar, 2, siempre pensamos que hay una actividad que no se va a acabar de concluir, que la pueden enviar al hogar. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa, pregunta, duda? ¿Para cuándo, profe, es? Los planes de clase son para el próximo día jueves en el EVA. Entonces, el mismo día jueves hacen la evaluación teórica y el mismo día jueves entregamos los 2 planes de clase. La evaluación teórica tiene que ver con toda la materia que hemos visto, tanto en la primera unidad, como tuvimos de evaluación teórica, como en esta segunda unidad. Son las diapositivas de la clase, no tanto las lecturas. Las únicas lecturas que sí están como fuertes son las del DUA, porque de esas sí hicimos una actividad. ¿Ya? Jimena. Profe, o sea que en los planes de clase no vamos a abarcar toda la unidad que hicimos en el curso, sino solo los seleccionamos algunas destrezas. Exacto. En el plan de clase, a ver, ¿qué va a pasar? No sé si exacto, pero voy a explicar esto mejor. Tenemos en el PUD, vamos, yo tengo un PUD que me descargué porque ya estaba evaluándoles los PUDs. Entonces puedo compartir y poner más o menos un ejemplo. Aquí hay un PUD. Ya, este es un PUD que yo estaba evaluando. Y es solamente un ejemplo. Ya. Por ejemplo, nosotros en el PUD debíamos completar los 36 periodos, ¿no es cierto? Esos 36 periodos se repartían en los diferentes temas que nosotros ya habíamos establecido. Entonces, vamos a bajar. Por ejemplo, aquí en han dicho que este es de 4 periodos. Todas estas 3 clases van a ver en 4 periodos. ¿Qué significa? Que yo aquí hago 2 clases. ¿Sí? Esto que está aquí lo divido en 2 clases. Después me voy acá más abajito. Yo digo que esto lo voy a hacer en 6 periodos. Esto lo puedo dividir en 3 clases. Yo hago 2, mi compañero hace otras 2. En todo caso, si es que yo quiero, ¿no es cierto? Yo digo, bueno, yo me encargo de esos 6 periodos y los divido en dos clases. No pasa nada. Luego vamos acá no han puesto el número de periodos, por ejemplo, pero debería estar. Entonces, digamos, estamos ahorita con 6 y 4, 10. A este le puedo dar 4 periodos, son 14 periodos. Y solamente han planificado para 14 periodos porque está el proyecto. Y luego ya está el proyecto, claro, y ya no le han puesto ni periodos. Entonces, aquí en el PUD hay que volver a hacer una redistribución. Entonces, por ejemplo, yo a esta primera parte de aquí puedo decir, le voy a dar 12 periodos a todas estas 3 destrezas. ¿Qué significa? Que esos 12 periodos los podemos repartir 2 compañeros, ¿ya? Uno hace de los 6 periodos, hace en dos planes de clase, el otro hace los otros 6 en los periodos de clase, ¿sí?
Acá yo debo completar, ay, no puedo bajar. Acá suponiendo que no son 6 periodos, aunque también son 6 periodos, igualmente me divido, ¿no es cierto? Yo me hago cargo de 3 periodos y los divido en dos planes de clase. Mi compañero se hace cargo de 3 periodos y los divide en 2 planes de clase. Y luego en la otra parte, que sé yo, que hayamos puesto otros 6 periodos, ¿no es cierto? Igualmente los dividimos de esa manera. De forma que entre todo el grupo completemos todo el PUD, o al menos las 10 primeras clases del PUD, pero intentar completar la mayoría del PUD, tomando en cuenta que cada persona tiene que generar 2 planes de clase. Eso, cada plan de clase iría de 2 periodos, mínimo puede aumentarse un poquito más, me puedo hacer cargo hasta de 3 periodos por cada plan de clase, si es que el tema lo permite también. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay temas que son complejos y yo no puedo decir lo voy a cortar así, lo voy a cortar ahí, porque ya es otro periodo de clase. Entonces debo de alguna manera acabar el ciclo. ¿Explico? Entonces vamos a intentar como que completar el periodo desde el principio. Si ya la última clase ya no la podemos acabar de completar porque somos 5 compañeros y serían 5 por 4, 20. Me faltan creo que 6 periodos de clase, ¿no es cierto? 16 periodos de clase. Entonces intento hacerme cargo como que de cada compañero por lo menos se haga cargo como que de 6 periodos de clase, serían 5 por 6, 30. Y ya, pues los 6 periodos de clase, esos últimos ya no los podemos planificar, ya no pasa nada. El proyecto final, por ejemplo, que contemplamos 6 periodos, ya no lo tomamos en cuenta. ¿Sí? ¿Estamos como que un poquito más claros, Jimena, o le confundí más? Sí, ya está más claro, profe. O sea, es decir, que entre todos vamos a trabajar la unidad y tenemos que ponernos de acuerdo para que como que no se repitan los contenidos y la manera de trabajar. Exacto. Entre todos se ponen de acuerdo para no repetir los temas, para que toda la unidad que planificamos se cumpla, al menos en su mayoría, ¿sí? No repetir los temas y que cada uno pues pueda presentar sus 2 planes de clase. Porque igual una unidad didáctica, tomen en cuenta que son 36 periodos, ¿cómo no los vamos a poder, o sea, cómo es que nos van a faltar periodos? Nos pueden sobrar, pero no van a faltar, no podemos repetir. Y cada tema más o menos sí debería completarse por cada individuo. Ya debería verse medio completito así. Y claro, pues como entre todos, ¿no es cierto?, van a formar su aula virtual, ya, cada grupo va a implementar un aula virtual con su unidad didáctica, entonces básicamente sí tendría continuidad. Entonces digamos, Rubén hizo los 2 primeros temas, me toca a mí, le toca a Selena el tercero y el cuarto, por ejemplo. Entonces sí hay la continuidad, sí tiene que haber continuidad. No trabajen por separado, o sea, sí pónganse de acuerdo, como que hasta aquí hago yo, le voy a hacer de esta manera, tú retoma desde acá, ¿sí? Para que al final podamos tener la continuidad en el aula virtual, ¿ya? ¿Más preguntas? Profe, ¿los planes de clase se presentan individualmente? Sí, los planes de clase sí se vamos a presentar individualmente. Salen del PUD, son de grupo, pero son calificados individualmente y se presentan individualmente. Nayeli. Profe, yo estoy confundida porque, por ejemplo, digamos, como usted presentó nuestro PUD, digamos que yo escoja los 2 los 2 periodos, o sea, del principio. Y ahí tiene que ver con actividades de experiencia. O sea, solo de experiencia. Eso no entiendo, profe. Porque usted pone experiencia de reflexión y de consolidación. Pero si cojo los 2 primeros periodos de nuestro PUD, serían solo de reflexión y de experiencia y de reflexión. Ya, entiendo su pregunta, Dayeli. Justamente cuando estábamos en la clase, yo les decía, el hecho de que sea el momento del ciclo de experiencia no nos quita la posibilidad de que dentro de esa experiencia tengamos una consolidación. No hace falta, ¿no es cierto?, que la consolidación sea la aplicación. La consolidación puede ser en cualquier momento del ciclo de indagación. Yo puedo tener 2 periodos de clase solo de experiencia. ¿Por qué? Porque en un periodo de clase yo puedo hacer que hago primero como que un conversatorio para
qué sé yo, sobre un tema en específico que sea como que muy de, vamos a ver, esta destreza se me ocurre, la de la diglosia, ¿no es cierto? Yo busco esta experiencia concreta y les digo, vamos, ¿qué pasaría si ustedes viven en un país que hablan en el que se habla inglés? ¿Cómo se sentirían lingüísticamente? ¿No es cierto? Y esa experiencia concreta. En la misma clase, para seguir con la experiencia concreta, ¿no es cierto? Les digo, bueno, ahora vamos a observar una experiencia, vamos a plantear preguntas, vamos a observar una experiencia. Entonces, observamos, qué sé yo, unos 2 o 3 videos con casos de personas que viven o que tienen esta situación de bilingüismo en nuestro país. Vemos los videos, sigue siendo de experiencia. A partir del video vamos a generar, qué sé yo, conclusiones o un cuestionario. Ya, muy bien, sigue siendo de experiencia. En la siguiente clase, ¿yo qué hago con ese cuestionario? Les digo, bueno, ahora vamos a conversar de su cuestionario. Entonces hacemos como que un conversatorio general del cuestionario que mandamos para generar conclusiones. Ya, continúa haciendo experiencia, ya no tanto, me está permitiendo pasar a la reflexión un poquito, pero de alguna manera mantiene la experiencia anterior que ya tuvimos, ¿no es cierto? Puedo generar ahí otra experiencia. Digo, bueno, muy bien, tenemos ya estas conclusiones, vamos a pasar a otra experiencia. ¿Qué experiencia podría ser esa que continúa siendo experiencial? Vamos a ver un documental sobre la diglosia. Muy bien. Ahora van a ver el documental y van a anotar, qué sé yo, los aspectos más importantes. Continúa siendo experiencial, Entonces vamos a anotar los experienciales, Ya, la situación más importante, Ya, después de ese documental, ustedes, qué sé yo, vamos ahora sí a llegar a una conclusión final para generar una pregunta de investigación, y eso ya me da el paso a la siguiente clase en la que ya estoy en el momento de reflexión. Estas preguntas indagatorias, ¿no es cierto?, que pueden tener una estructura de indagación, capaz ya la conocen los chicos, serían como que la segunda consolidación que tendríamos, y continúa siendo en el ciclo de indagación gigante que tenemos en el grande de experiencia concreta. Sí, estamos un poquito más claros, Ayeli. Sí, profe. Ya después pasamos a la reflexión en el ciclo grande, y pues todas las actividades aún en reflexión, retomamos un poquito la experiencia anterior. Ahí están las preguntas, ¿se acuerdan del video? Y volvemos otra vez. Es como estar todo el tiempo haciendo una especie de espiral. ¿Ya? ¿Más preguntas? Ya, qué bueno que ya no hay más preguntas. Estoy segurísima que van a hacer unos planes de clase estupendos. Sí sean creativos, sí sean didácticos, pero también tomen en cuenta, ¿no es cierto?, que en el plan de clase ya ponemos los links de los recursos. Ahora, hay recursos que ustedes los van a crear, por ejemplo, presentaciones, gamificaciones, juegos que se les ocurran hacer, implementar. Eso los hacen ustedes. Y otros recursos que ya están en la web, entonces esos recursos que van a implementar ustedes, aún no les pongan el link porque aún no los van a hacer. En un momento los van a hacer, ahorita aún no. Pero los recursos que ya están en la web, como, qué sé yo, videos tutoriales, videos documentales, los estudios que van a ver, los debates que van a ver, lo que sea que vayan a utilizar, y ya está en la web, esos links, sí, colóquenlos ya en el plan de clase. ¿Qué otra cosa se me ocurre que les pueda preguntar entre la semana? Creo que ya con eso sería todo. Y intentemos, sí, ser un poquito realistas con el tiempo. Yo sé, este ejemplo que les puse es como que es muy largo para 80 minutos en realidad, aunque no tanto, pero un poquito sí se está pasando de los 80 minutos. Ustedes intenten, nos podemos pasar de los 80 minutos, pero que no se nos ocurra, por ejemplo, estamos en un momento de experiencia y van a escribir un ensayo. No, o sea, esperemos, ¿no es cierto? Ese ensayo en algún momento va a ser después. Y otra cosa, si es que vamos a escribir un ensayo, siempre tomemos en cuenta que la escritura es guiada, ya que van a hacer juntos la planificación de la escritura, o que vamos a presentar actividades para que planifiquen la escritura, vamos a presentarles modelos también de planificación de la escritura y de guías de escritura, porque no, por más que estemos a distancia y así, escribir un ensayo sí es complicado. Y hablando de que escribir un ensayo es complicado,
Ahora me estaban preguntando sobre el ensayo de género y lo que quiero comentarles es que, claro, son fuentes adicionales y esas fuentes adicionales deberían estar dirigidas, ¿no es cierto? Primero, hacia el tema que yo estoy investigando, que yo estoy proponiendo para escribir mi ensayo. Segundo, hacia la escritura del autor, o sea, qué es lo que dice la crítica literaria de esa autora. Y tercero, hacia el contexto histórico, social, político, económico en el que se produce la obra literaria que estoy analizando. Ya acordémonos que su ensayo es con una intención. Hay una idea que están defendiendo, hay una especie de hipótesis o una pregunta de indagación. No están simplemente escribiendo la biografía de la autora, no es ensayo eso, es un ensayo argumentativo, ya como para que lo tomen en cuenta. Y quienes requieran tutoría para el ensayo la pueden solicitar sin ningún problema. Listo, hasta aquí ya no hay más preguntas sobre el plan de investigación o sobre el ensayo. Profe, por ejemplo, nuestro grupo eligió Jane Austen. Tenemos que hacer el ensayo sobre eso, ¿verdad? Sobre Jane Austen. Yo les decía que no es obligatorio que hagan sobre la autora ni sobre las obras que ya investigaron, pero como ya tienen una investigación previa de la crítica literaria sobre estas obras y hay alguna lectura, sí, pueden, es mejor que la hagan de ahí porque ya hay una lectura. Pero si alguien de su grupo decide que no quiere trabajar con esa autora porque se siente más cómoda trabajando con otra obra literaria de otra autora, puede hacerlo. Ya, profe, gracias. Ya, no hay un problema más, ya, ¿no? Listo. Entonces, nos veremos el día lunes. Hagan sus tareas.